Por principio estoy en contra de esa medida, porque, entre otras cosas, contradice los fundamentos mismos sobre los cuales se forma la Unión Europea, que son los principios de derechos del hombre, claro, ¿no? Y del ciudadano, que no son derechos de los europeos solamente, sino de la Constitución de 1789, los derechos del hombre en general universales. Por cierto, estamos completamente en desacuerdo y en contra. Ahora dejen hablar al politista y al sociólogo. Quiero explicar porque explicar no es aprobar, es entender, es comprender. En primer lugar, es una medida tomada por el Parlamento Europeo. Hay que saber que Europa tiene un parlamento y tiene gobiernos nacionales. Y que Europa, aunque no lo digan, se está convirtiendo en un sistema de tipo federal. Lo será por completo cuando voten la Constitución Europea, si llegan a votarla, porque Irlanda, aprobarla, porque Irlanda la acaba de desaprobar. Será entonces el sueño de Víctor Hugo de unos Estados Unidos de Europa, como llamaba Víctor Hugo, el gran visionario en el siglo XIX. ¿Qué ha pasado? Han tomado esta directiva de retorno los eurodiputados en el Parlamento de Estrasburgo, como se llama, y han dado un plazo para su aplicación. Hay que explicar lo siguiente, ¿quiénes son los eurodiputados? No son los diputados de cada uno de cada país. Y por una serie de razones que sería muy largo explicar aquí, ahora en este momento, en el Parlamento de Estrasburgo es mayoritariamente de derecha. Entonces, ¿qué cosa es la derecha europea? La derecha europea no es favorable al golpe, son los movimientos conservadores, son demócratas, respetan la ley, son en muchos casos reformistas conservadores, eso existe, y no es una amenaza normalmente para las libertades. ¿Qué ocurre? Que al lado de la derecha democrática europea existe la extrema derecha, que sí es fascista. Y si la clase política y los electores toman medidas de este orden, es porque están atendiendo el peligro y el riesgo de una fascistización de Europa. Pero por el momento no es esto. Ahora, ¿qué significa esto? Que esa medida de esa declaración, esta orden jurídica, se va a justificar, se va a aplicar y regular por los estados, con los cuales hay modulaciones y cosa de 18 meses de tiempo para discutirla. Y el tercer punto, pues Ernesto, es extremadamente importante. Europa no es homogénea, existen opiniones públicas, existen partidos de izquierda que se están movilizando, que están criticando la medida, que están presionando a sus gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo ante los ojos un artículo publicado en El País, dice Europa sin izquierda. Sí, pues, da la casualidad que el único gobierno de izquierda es el de España, el de García Zapatero. Y los demás son de derecha, de esta derecha moderada, que se ve en la obligación de tomar esta medida de regulación. Pero va a ser discutida, va a ser contestada, es impopular, la mayoría de la gente no está de acuerdo. Tengo una carta que me ha llegado de colegas a los que les consulté, de colegas profesores universitarios, hay marchas universitarias, o sea que no involucremos todo en un paquete y que no lo tengamos, y esto ya es como peruano, el pretexto para decir entonces no tenemos que contar con Europa, y si no tenemos que contar con Europa, al diablo el principio de la libertad, del individuo, del ciudadano que viene Rousseau, al diablo los valores de la democracia, al diablo muchas cosas. No es así. Entonces, esto pasa porque gobiernan las derechas democráticas en Europa, sería mucho mejor que gobernaran las izquierdas democráticas. Es importante que observemos estos fenómenos del mundo globalizado, de Europa y algunos otros. No hay tiempo ahora, pero es importante lo que está pasando en Corea del Norte. Corea del Norte ha enviado en este momento su registro del avance de su energía nuclear a China, después de negociaciones con los Estados Unidos. Quiere decir que el experimento del gobierno totalitario de Corea del Norte se acaba. Ha habido los errores del gobierno centralizado, los llevó a la hambruna y la muerte de 1 millón de personas en 1990.
1 millón de personas, y ahora están ante una situación tremenda, lo anuncia la FAO, que observa estas cosas, organismo internacional. Están produciendo 2 millones de arroz, se necesitan 6 para comer mínimo, y entonces están prácticamente presentando el estado de quiebra. Ayúdennos. Y el pedido, ayúdennos, y vamos a hacer un ayornamiento, una apertura, y necesitan 2.000 millones de dólares por año para que en 20 años salgan del estado de miseria, no de pobreza en que los ha situado. Es el último gobierno totalitario que, utilizando mal las ideas del socialismo, se permitió un gobierno absurdo de extrema concentración. Hay que mirar ese panorama. Y otra cosa más, aquí es el petróleo. Entonces Europa sin izquierda, la directiva del retorno, porque hay gobiernos de derecha en toda Europa y los eurodiputados son todos de derecha, fíjate, todos de derecha, y va a haber medidas de contrapeso por Estado, claro, y por opinión pública y por movimiento de izquierda, y es ahí donde la diplomacia latinoamericana tiene que jugar. Quiero contar una cosa que me ha llegado de un colega. Resulta que afecta a España la crisis financiera norteamericana. Tú sabes, pues, Ernesto, que hay una crisis de la construcción en Estados Unidos. Claro. Se trasladó a España. Bienes raíces. Tiene bienes raíces. Y entonces en España se ha parado la construcción también. Y entonces los obreros que llegaban a España eran mexicanos, venezolanos, peruanos, etcétera. Y lo que han hecho es formar gangs y peleas entre ellos. Y entonces han trasladado los conflictos nacionales al interior de España. Entonces hay que tener una mentalidad latinoamericana para enfrentar latinoamericanamente el tema, tanto en el pueblo, tanto en los ciudadanos corrientes que no tienen cargos públicos, como los estados. Ahí tenemos que ir a una negociación en conjunto, gobierne quien gobierne, sea la ideología que tenga, porque Europa va a razonar en conjunto y nosotros vamos a razonar en conjunto. Es una opinión, yo sé que es una opinión como otras, pero esto se puede modificar si actuamos inteligentemente ante la opinión, ante la izquierda y ante la oposición democrática a los actuales gobiernos de derecha de la Unión Europea. No solamente ante los gobiernos, ante esas fuerzas políticas que no están de acuerdo con el famoso, se llama la directiva del retorno, que realmente es catastrófica por una razón. Se han fabricado, te cambian la ley y te convierten a ti, ya estando como trabajador estable, en una persona que resulta ser un emigrante inestable. Me explico. No hay que confundir el ilegal, porque es el que se mete por la frontera, claro, tipo México, Estados Unidos, con que tú seas ilegal. Tú eres, por ejemplo, imaginemos que te han contratado en Alemania y tienes un permiso de 10 años. Pero con esta ley automáticamente queda fuera. Claro, de repente te has comprado una casa, te has casado con una turca, tienes un carrito que lo estás pagando a plazos, y en el 6º año te convierten en informal. Tú has llegado con un compromiso de 10 o 12 años y de pronto te encuentras que tus papeles se han vuelto una cosa que te acorta el plazo. Es catastrófico. Claro. Me ha podido pasar a mí en el tiempo que he vivido en Europa. Entonces, cuidado, que la ley fabrica en personas honestas que han hecho sus trámites de golpe y porrazo en personas sin derechos. Eso es inadmisible. Absolutamente en contra de todos los principios de los derechos humanos. De los principios claro, jurídicos, además, ¿no es cierto? Eso es lo que quería comentar. Bien, este es un dato interesantísimo que hay que reflexionar con mucho cuidado, y esperamos que haya una unidad de criterios en todos los gobiernos de América Latina para enfrentar esto con Europa unida. Fue el comentario de Hugo Neira. Gracias, Hugo. Como siempre, vamos a un corte comercial y regresamos con la parte final del programa.